Gracias a todos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jailanda, compañero del hospital que está en el servicio de radiología intervencionista, y nos va a hablar sobre el tema de la obstrucción maligna de la vena cava superior, pues perspectiva del radiólogo intervencionista, ¿no? Pues adelante, Jai, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Xavi, Víctor y Codina, y a la audiencia por la oportunidad de presentar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la obstrucción maligna de la vena cava superior desde la perspectiva intervencionista. Bueno, primero de nada, buen día, mi nombre es Jailanda, soy parte del equipo de radiología intervencionista del Hospital Josep Trueta y empezamos. Listo. Primero, un poco de definiciones sobre el síndrome de vena cava superior. Esta es una entidad clínica que se da secundaria a la obstrucción del flujo de la vena cava superior, que como consecuencia produce un aumento de la presión venosa a nivel de cabeza, cuello, tórax superior y miembros superiores. Esta fue descrita por primera vez en 1757 por William Hunter en una paciente que tenía una aortitis sifilítica. Cabe decir que hasta hace 50 años la principal causa del síndrome de vena cava superior era infecciosa, pero con la aparición de los antibióticos ha habido un cambio en la etiología y actualmente su principal causa es tumoral. En los pacientes con cáncer de pulmón, independientemente de su histología, pueden presentar ese síndrome de un 2 a un 4%. Y en los pacientes con carcinoma de células pequeñas lo presentan hasta en el 10%. También mencionar que ha habido un aumento en el síndrome de vena cava superior secundario a la utilización de dispositivos como catéteres de hemodiálisis o las guías de los desfibriladores automáticos implantables o los marcapasos cardíacos. Un poco de anatomía. La vena cava superior se conforma tras la unión del tronco brachiocefálico derecho e izquierdo, mide aproximadamente 8 centímetros. Este es un vaso de paredes delgadas bastante compliante, lo que lo va a hacer susceptible de compresión fácilmente. Luego es un sistema de baja presión. Se estima que suele manejar presiones de aproximadamente 4 miligramos de mercurio y en caso de síndrome de vena cava superior, este puede rondar entre 20 a 40 miligramos de mercurio. Una de las principales vías la principal vía de drenaje de la cabeza, cuello y extremidades superiores. Representa aproximadamente un tercio del aporte sanguíneo al corazón. Tiene como una vía auxiliar de drenaje la vena ácigos. Tiene su callado a nivel de T4. La vena cava superior se encuentra en mediastino superior. Lo que pasa con el mediastino superior es que es un compartimento rodeado de estructuras rígidas, ya sea la pared de la tráquea, la pared bronquial, la aorta y la vena pulmonar. Y siendo esta un área con bastantes cadenas ganglionares, ante una infección, estas pueden realizar ante una infección o un linfoma, estas pueden comprimir la vena cava superior. Y claro, cualquier lesión ocupante de espacio, la primera estructura que van a comprometer por compresión extrínseca va a ser la vena cava superior. Sobre este sistema tiene varias vías de drenajes, ya sean las torácicas internas, las intercostales, las venas lumbares, y esto nos va a servir como un mecanismo de ayuda si hay una obstrucción. Y si hay una obstrucción, estas venas tienden a dilatarse hasta poder compensar hasta cierto punto una oclusión de estas. También es importante definir el nivel de la obstrucción debido a que si es por encima de la ácigos, da un poco más de margen al cuerpo para desarrollar una circulación colateral que permita drenar a través de la ácigos por medio de las torácicas internas. Pero si la obstrucción es a nivel de infraácigos, la circulación colateral que se ha de desarrollar tiene muy poco margen para hacerlo. Y si tienes una patología que
una patología de rápida progresión que no permita el desarrollo de estas vías alternativas de drenaje puede llevar a una sintomatología. La principal etiología en la actualidad son causas tumorales, siendo en primer lugar el carcinoma de células el cáncer de pulmón de células no pequeñas, seguido por el cáncer de células pequeñas. También está el linfoma, principalmente el linfoma no Hodgkin, y luego otros tumores, como ser el timoma, el tumor primario de células germinales, mesotelioma, o tumores sólidos con metástasis ganglionares, como en el caso de la metástasis del cáncer de mama. Entre las causas benignas, hemos visto que hay un aumento en las estenosis intrínsecas por los catéteres venosos centrales, la colocación de marcapasos y los fibriladores automáticos implantables. Entre otras causas benignas, mucho menos frecuentes, tenemos la fibrosis rádica, las infecciones, la fibrosis mediastínica idiopática, el aneurisma de aorta, hematoma mediastínico y causas iatrogénicas. Otra forma de definir esta patología es si la causa de la obstrucción es extrínseca o intrínseca, siendo intrínseca aquella producida principalmente por la utilización de dispositivos o la formación de un trombo, y la extrínseca por cualquier crecimiento en este mediastino superior que ejerza una compresión sobre la vena cava superior. Los síntomas se producen porque al haber un aumento de la presión venosa en las estructuras de drenaje de la vena cava superior, va a producir una migración de líquido al espacio intersticial con consecuente edema. Vemos que el edema facial es el principal síntoma, seguido por la ingurgitación yugular, la distensión de venas torácicas superficiales, la presencia de tos y disnea cuando ya hay un compromiso laringofaríngeo, el edema de brazos, disfonía o estridor, el síncope o cefalea y la confusión y nubilización. Estos últimos dos son cuando el edema, cuando ya tenemos un compromiso a nivel cerebral, cuando ya hay un edema cerebral por este aumento de presión. Han existido múltiples propuestas para la clasificación de la gravedad del síndrome de vena cava superior. Ninguno de estos scores ha sido correctamente validado. Uno de los más conocidos es el sistema de Cushing, en el cual divide la sintomatología como neurológicas, laringofaringeas, faciales y la distensión de vasos. Esta puntúa cada uno de los síntomas y nos da de forma orientativa una sintomatología grave o una potencialmente mortal. Mucho cuidado con los síntomas, principalmente los neurológicos, que se pueden manifestar ya sea como alteraciones del nivel de conciencia, trastornos visuales o problemas de memoria. Y las laringofaringeas, como la ortopnea, laringea, disnea, estridor, porque estos son lo que nos puede comprometer la vida a más corto plazo. Otra propuesta de clasificación que encontré, que esta me parece más comprensiva, los estadifica de menor a mayor sin necesidad de puntuar, siendo 0 el caso de pacientes asintomáticos cuyo diagnóstico es radiográfico y que no tiene ninguna traducción, los leves, en los cuales tenemos un edema de cabeza y cuello, distensión vascular, cianosis o plétora, los moderados, en los cuales encontramos el edema de cabeza y cuello con alteraciones funcionales, ya sea una disfagia moderada, tos o edema ocular, alteraciones visuales por edema ocular. Entre las severas tenemos el edema cerebral moderado, en el cual vemos que el paciente puede tener cefaleas, mareos y un edema laringeo moderado con disminución de la reserva cardíaca. Hay un síncope y hay alteraciones de la presión según la postura del paciente. Los pacientes toleran mucho menos el decúbito porque esto dificulta el drenaje por las vías colaterales. Finalmente tenemos en la grado 4 las que son potencialmente mortales, cuando cursa con un edema cerebral significante con confusión o nubilización y un edema laringio que se manifiesta como un estridor que puede comprometer la vía aérea. Y finalmente el grado 5, que es la muerte.
Entre las modalidades diagnósticas que tenemos, bueno, lo primero que solemos tener es la radiografía de tórax. Aquí solamente quiero resaltar la línea paratraqueal derecha, que esta ha de medir entre 1 y 4 milímetros, ya que solamente representa la pared de la tráquea y el mediastino y la pleura. Si vemos algún engrosamiento mayor de 5 milímetros en este punto, hemos de sospechar que hay una lesión sólida de por medio y hay que explorarlo más a profundidad. La otra modalidad diagnóstica de la que tenemos más disposición es la tomografía computarizada con contraste, en la cual tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades de este síndrome. Lo usual es utilizar una vía periférica en extremidad superior para la realización del TAC con contraste. Sin embargo, cuando estamos en esta situación, puede ocurrir que antes de llegar a la aorta y generar el drenaje venoso con la opacificación correspondiente, el contraste vaya por las vías periféricas o que se concentre en la porción permeable de la vena cava superior, que aumente la densidad porque no se está drenando bien y nos produzca un endurecimiento del haz. Esto lo podemos resolver ya sea planteándonos la utilización de una vía periférica en extremidades superiores o realizar una adquisición más tardía sobre los 60-75 segundos. Entre otras modalidades diagnósticas, cabe mencionar que la resonancia magnética tiene una especificidad y sensibilidad bastante comparables a la de la cabografía, y la ecografía Doppler tiene un papel de cara a la valoración de la presencia de trombosis en extremidades superiores. También el TAC nos ayuda a definir si la causa de la obstrucción es extrínseca o intrínseca, o la presencia de un trombo asociado, o si el mismo trombo tiene, o si la obstrucción muestra un compromiso ya sea con el tronco brachiocefálico derecho o el izquierdo. Una vez hecho el escáner, en el escenario en el que ya tenemos ya un diagnóstico de causa tumoral por compresión extrínseca, el siguiente paso es obtener un diagnóstico histológico. Esto es fundamental en el manejo de estos pacientes. Primero, tenemos los procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos, entre los cuales contamos con la citología de esputo, la citología de líquido pleural y la biopsia de nódulos linfáticos periféricos. Esto nos puede dar el diagnóstico hasta en 2/3 de los casos. Si finalmente no se obtiene de esta forma, tenemos otros métodos diagnósticos invasivos, como lo son la broncoscopia, toracoscopia, mediastinoscopia, cosas que nos permitan tomar una biopsia directa de la lesión. Entre las modalidades de tratamiento, clásicamente la radioterapia siempre ha sido la primera, bueno, anteriormente era la primera opción siempre en estos pacientes. El problema era que si en pacientes en los que corría prisa para hacer una radioterapia urgente, si no se obtenía un diagnóstico histológico antes, tras la radiofrecuencia, es imposible de obtener hasta en el 40% de los casos. Se estima que tras la radioterapia puede presentar un alivio, el paciente presenta un alivio de los síntomas entre las primeras 72 horas y las primeras 4 semanas. Tiene una tasa de éxito del 78% en el carcinoma de células pequeñas, 73% en el carcinoma de células no pequeñas, con un fracaso del 20% y una recurrencia que oscila entre el 5 y el 30%. Sobre el manejo endovascular, lo primero es reconocer la urgencia del síndrome de vena cava superior. Esto lo realizamos, lo podemos orientar por medio de la escala de Kishi o por medio de la segunda propuesta que hice, en los cuales los síntomas son un poco más severos. Como guía, si el paciente tiene un edema, síntomas moderados o severos de edema cerebral o laringio o laringofaringio, ya podríamos considerar que es una urgencia. Estamos en el escenario de una urgencia. El procedimiento lo realizamos con anestesia local o podemos utilizar una sedación ligera. Podemos llegar a necesitar opioides en caso de que se decida desplegar una endoprótesis o se realice una angioplastia, la vena cava superior. En los pacientes que no toleran el decúbito
sean capaces de tolerar el decúbito, podemos considerar la asistencia del servicio de anestesia por medio de anestesia general y una intubación orotraqueal para proteger la vía aérea mientras el paciente está en la mesa de intervencionismo. Si se va a manipular, preferiblemente se recomienda que se utilice una dosis de heparina sódica, que pueden ser entre 3.000 y 5.000 unidades internacionales. El abordaje más frecuente es el femoral común, aunque también se puede realizar por medio de la yugular interna si esta es permeable. Esto se realiza con un introductor de hasta 10 French y para esto utilizamos un catéter diagnóstico de entre 4 y 5 French. Finalmente, tras avanzar sobre una guía, intentamos cruzar esta obstrucción, realizamos una ecografía diagnóstica, que esta nos va a ayudar también a valorar la longitud de la estenosis, el compromiso de las venas brachiocefálicas, la presencia o no de un trombo, y también nos sirve para utilizar las nuevas máquinas, ya sea un roadmap o un SmartMask, que es como una guía que nos ayuda a desplegar mejor un stent. La predilatación en líneas generales en síndromes malignos no está recomendada a menos que la estenosis sea tal que no permite el paso del dispositivo para desplegar un stent. En este caso se recomienda una predilatación con balón de máximo 2 a 4 milímetros. Hay casos en los que tenemos una oclusión completa de la vena cava superior, en cuyo caso hemos de replantearnos la necesidad de una recanalización o lo que denominamos sharp recanalization. Para esto tenemos que hacer un doble acceso, tanto yugular como femoral, de tal forma que vamos a atravesar este segmento estenótico por un lado y por el otro hemos de colocar algún tipo de diana, ya sea un catéter, un lazo o un balón, e intentaremos atravesar esta obstrucción ya sea con una aguja chiva, con la parte trasera de un stiff, con algo rígido que nos permita cortar y atravesar la porción que no vemos. Esto es un procedimiento con bastante riesgo que ha de hacerse con un equipo experimentado y hemos de ayudarnos bastante con la fluoroscopia rotacional, ya que hemos de tener bastante controlados tanto el eje lateral como el anteroposterior en la dirección en la que estamos recanalizando. Una vez hecho esto, una vez hemos atravesado la estenosis, la pasamos por una guía y la recuperamos por medio de técnica de rendezvous. Esto nos permitiría pasar un balón que nos ayude a predilatar esta estenosis y finalmente nos permita pasar el dispositivo que nos ayude a desplegar la endoprótesis. Sobre la elección del stent. Sobre los stents que vamos a utilizar en vena cava superior, podemos usar autoexpandibles, tenemos los autoexpandibles, los expandibles con balón, los cubiertos y los descubiertos. Lo más usado en la práctica clínica y sobre lo que más literatura hay es sobre los descubiertos autoexpandibles. Se plantea la utilización de endoprótesis con balón en casos en los que necesites desplegarlo en una situación muy concreta, ya sea cuando está muy cerca de la aurícula derecha para no alargar hasta acá, o bueno, básicamente eso. Luego, sobre los cubiertos o los descubiertos, clásicamente, y de lo que más literatura hay, es sobre la colocación de prótesis autoexpandibles descubiertas. Principalmente, la que más veo que se utiliza es el wall stent. Sin embargo, también las prótesis cubiertas es una opción y hay casos descritos en los que han utilizado las prótesis de Viator que tienen una porción descubierta que nos ayudaría a mantener permeable la entrada tanto de las venas brachiocefálicas derechas o izquierdas. El stent a elegir ha de superar en un 15 a 20% la vena sana y hay que evitar los stents mayores de 16 milímetros ya que se asocian con un mayor riesgo de rotura. Mencionar también que las prótesis cubiertas nos pueden ayudar en caso que ocurra durante el procedimiento alguna perforación.
Esto puede servirnos para resolver la situación, para cubrir la porción que se haya perforado y evitar y parar el sangrado. Sobre esto he encontrado en la literatura que en los últimos años cada vez más se está tendiendo a utilizar prótesis cubiertas. En este estudio que encontré, en el cual, si bien la causa era benigna del síndrome de vena cava superior, se vio que la permeabilidad primaria de los stents cubiertos era mucho mayor que la de los stents cubiertos a los 4 años. También se han descrito la utilización de los kissing stents, que esto básicamente la única ventaja que encontré era que permitía la permeabilidad de una de las vías, ya sea para colocar marcapasos o guías de dispositivos automáticos implantables. Sin embargo, tienen una mayor tasa de complicaciones y tienden a obstruirse con mayor frecuencia. Una vez desplegado el stent, realizamos una ecografía final en la cual valoramos la permeabilidad de ambos tróqueos vasocefálicos y comprobamos el despliegue del stent y que éste no comprometa, no se extienda mucho más allá de la aurícula derecha, ya que si el stent llega a migrar, puede producir algún tipo de arritmias por el contacto con la aurícula derecha. Esto es un poco más frecuente en los stents autoexpandibles, debido a que tienden a cortarse entre un 20 a un 50%. Para evitar esto, se recomienda no desplegarlos del todo, ya que la fuerza radial lo ayuda a mantenerse en su posición. Cuando tienes trombosis asociada, podemos valorar la utilización de una trombólisis por medio de perfusiones de uroquinasa. Esto es mucho más efectivo, hasta un 80%, si se realiza entre los primeros 2 a 5 días desde el inicio de los síntomas, o sea, cuando el trombo está fresco, y decae hasta el 20% de éxito si han pasado más de 5 días. Sobre las complicaciones del tratamiento endovascular, las podemos dividir entre menores y mayores, siendo las menores las asociadas con el sitio de la punción, sea el hematoma o infecciones en el lugar de punción, ya sea en el femoral o en el yugular. Y sobre las mayores, entre las mayores tenemos la migración del stent, la oclusión del stent, que se puede tratar por medio de la colocación de un segundo stent o de dilataciones intrastent, la perforación de la vena cava, que es de la que más nos preocupa, la lesión cardíaca, la embolia pulmonar al desplazar algún trombo de forma inadvertida y la aparición de edema pulmonar, que esto es más frecuente en pacientes que tienen de base una cardiopatía y tienen una menor reserva funcional, debido a que una vez despliegas el stent vas a aumentar la precarga del corazón. No puede llevar el ritmo, puede desencadenar el edema pulmonar y finalmente el taponamiento cardíaco. Sobre el taponamiento cardíaco, recordar que los últimos 2 centímetros de la vena cava superior tienen un recorrido intrapericárdico. Esto no, y si tenemos alguna perforación inadvertida en esta porción intrapericárdica, puede llevar al taponamiento, por lo que se recomienda que si se va a realizar este procedimiento sea en un centro que tenga que el operador sea capaz de poner un drenaje pericárdico o que contemos con un servicio de rápida respuesta que nos pueda ayudar a resolver esta situación. Como mencioné antes, las perforaciones se pueden resolver por la colocación de una prótesis cubierta solapada para resolverla. Otra de las alternativas que tenemos en caso de la migración del stent es la utilización de algunas técnicas que combinan la utilización de un catéter lazo con balones para reposicionarlo. Son tareas heroicas, pero se han descrito al menos 4 técnicas que ayudan, que en su momento han tenido un resultado satisfactorio para la resolución de esta situación.
Finalmente, recordar que la expectativa de vida de los pacientes con síndrome de vena cava superior secundarios a procesos tumorales es de aproximadamente 6 meses. Se espera que el alivio de los síntomas sea del 95% en las primeras 24 horas, con una tasa de obstrucción del 11% a los 8 meses. En caso de una obstrucción de la misma, en una segunda intervención se logra la permeabilidad en el 92% de los casos. Finalmente, la vena cava superior es una entidad que puede tener consecuencias devastadoras y que atenta contra la vida de las personas de forma súbita. En los últimos 50 años ha habido un cambio importante de la etiología del mismo y se espera que aumente la estenosis por causas benignas debido a la mayor utilización de dispositivos intravenosos, ya sea catéteres o las guías de marcapasos o dispositivos implantables. Los estudios de imagen y las técnicas intervencionistas tienen un rol determinante en la actitud, debido a que no es lo mismo tratar a un paciente que tiene una trombosis asociada o si la estenosis es intrínseca o extrínseca, y ayudan a definir en pacientes que no han sido estudiados previamente si hay un tumor asociado. En los últimos años ha habido una mayor disponibilidad de técnicas endovasculares que puedan ayudar al abordaje del paciente de forma rápida para aliviar estas situaciones de amenaza vital inminente. Aquí tengo una propuesta de algoritmo sobre qué hacer en estos casos con estos pacientes. Llega el paciente al hospital, lo primero, la evaluación clínica, la historia clínica, el examen físico, la radiografía y el TAC de tórax con contraste para orientar esta patología. Si tenemos un síndrome de vena cava superior de causa maligna, lo primero es la parte de la estratificación de los síntomas. En esta parte coinciden los dos scores que he mencionado antes. Los pacientes que presentan un grado 4 de severidad deberían ser candidatos a la colocación de un stent de forma urgente o la utilización de trombolítico si cumple los criterios, si tiene un trombo que cumple los criterios, que son de menos de 5 días de evolución. Si estamos en el escenario en que los pacientes tienen la sintomatología grado 1, 2 y 3, ha de tomarse una biopsia, se debe realizar un diagnóstico etiológico y se estima el plan definitivo, la estrategia a realizar en estos casos. Una vez hecho el diagnóstico, se define si el tumor es de resolución quirúrgica, si el tumor es radiosensible o quimiosensible, o si es un tumor de respuesta intermedia a la quimioterapia o la radioterapia. Si la sintomatología está en grado 1 o 2, utilizamos el tratamiento dirigido, sea quimio o radioterapia. Si el paciente está en una sintomatología grado 3, se ha de considerar la colocación de un stent o una radioterapia temprana. Si el tumor si tenemos pocas armas para tratar el tumor, si la sintomatología es grave, hemos de considerar también la colocación de un stent. Y en caso de persistencia y recurrencia de los síntomas, a pesar de la quimio-radioterapia, en cualquiera de los grados anteriores, sea 1, 2 y 3, también tenemos la opción de colocar un stent. Anteriormente se utilizaba, una opción era la cirugía por medio de la colocación de bypasses, pero esto ha venido cada vez más en desuso en la medida en la que hay mayor disponibilidad de técnicas intervencionistas que nos ayuden a resolver esta situación. Esto es un poco de la bibliografía sugerida, que es un poco de lectura que nos puede ayudar a ampliar un poco sobre el tema. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, comentarios? Muchas gracias, Jaite, por tu presentación.
Ahora leeremos algunas de las preguntas que están haciendo. Yo quería preguntarte, no sé cuánta, ya lo has comentado, pero la frecuencia que lo llegamos a ver aquí en el hospital, ¿no? De esta patología. Y luego si hay algunas herramientas o algo predictor un poquito para intentar prevenir, ¿no? Que aparezca este síndrome y poder tratarlo a través de STEM, por ejemplo, un poquito más profiláctico, ¿no? Muchas veces antes de tener que correr, ¿no? Y supongo que muchas veces te llega el paciente ya con grados avanzados y tienes que correr un poquito, ¿no? Para evitar complicaciones. Bueno, he visto unos cuantos. A ver, al año serán 2 o 3. Y en estos casos eran más porque la sintomatología iba gradualmente a más. De nuevo, dependemos bastante de la etiología. Si la etiología progresa rápidamente, esto bloquea los mecanismos compensadores y el desarrollo de circulación colateral para poder para que el cuerpo pueda lidiar con esto y que no se desarrollen estos síntomas que queremos evitar, que son la cefalea y la disnea. Y por lo demás, es más que nada la respuesta al tratamiento. La situación aguda en la que podríamos no esperarlo es en caso de que haya una trombosis asociada, pero esto se reconoce rápidamente. Es más que nada clínica, ha de ser vigilado el paciente, porque claro, son pacientes que cuando la sintomatología es severa, tienen disnea, dificultad respiratoria, ya llegan al hospital por esto. Prevenirlo profilácticamente solo en casos de que o que tengas una mala respuesta al tratamiento o que no tengas alternativas de tratamiento eficaces para la causa. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos alguna pregunta. Aquí hay unas preguntas de Marta Valcarcel que nos dice que entiende que los estudios actuales son más cercanos a utilizar prótesis cubiertas para poder realizar una respuesta rápida en caso de ruptura. Sí, 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 por supuesto. Bueno, las prótesis, perdón, las prótesis, si bien es cierto que los estudios más actuales favorecen la permeabilidad, van a favor de la permeabilidad de las prótesis cubiertas, en la mayoría de los lugares se sigue utilizando el Wellstem, que está bastante, que es algo con lo que los profesionales tenemos más experiencia y estamos más habituados, pero esto, o sea, no. Perfecto, sí, sí. Luego también hay otra pregunta que va un poquito ligada y nos comenta también que si es factible la colocación de prótesis después del tratamiento radioterápico, teniendo en cuenta la fragilidad de los tejidos y rigidez de ellos. Sí, bueno, con esto se ha de tener bastante cuidado. Se evita en la medida de lo posible, o sea, la prótesis es un método de rescate, no es primera línea, se evita que sea primera línea y se espera que no sea profiláctico. Una vez se hace esto, se hace a forma de rescate. Recordemos que son pacientes oncológicos que tienen una expectativa de vida de 6 meses, que lo que no queremos es que se reduzca a una semana. Perfecto. Luego hay otra pregunta de Rubio Rodríguez que nos dice que has comentado que en caso de sospecha, ¿no? De síndrome de vena cava superior, la inyección de contraste debería ponerse por vía periférica en extremidades inferiores, pero muchas veces no se sospecha esta patología y se hace un TC con contraste según el protocolo habitual. ¿Puede perjudicar clínicamente al paciente el aumento de presión producido por el contraste en estos casos, cuando lo ponemos por extremidad superior? Bueno, supongo que el volumen inyectado al final son que 60, 120 cc máximo de contraste. Lo que puedes hacer es utilizar una fase más tardía, utilizar ya sea una infusión un poco más lenta y hacer las adquisiciones a los 70-60 segundos. Sobre esto no he encontrado en la literatura nada respecto a complicaciones por el aumento de presión secundario a la infusión de contraste en extremidades superiores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de momento no tenemos más preguntas de la audiencia. No sé si daré paso al doctor Yamacudina a ver si tiene algún comentario. Espera. Ah,
yo quiero hacer un pequeño apunte sobre la diferencia entre los stents cubiertos y los no cubiertos, ¿no? Y teóricamente, ¿no? Vienen ganas de decir, pues ya le pongo el cubierto y ya está, ¿no? Lo que pasa es que entre los cubiertos y los descubiertos hay una diferencia muy importante, que es que los que no son cubiertos se agarran mucho mejor a las paredes, ¿no? Cuando ponemos un stent cerca del corazón, siempre hay el riesgo de que se mueva y te vaya al corazón, ¿no? Para la tranquilidad de la coronaria del radiólogo, sobre todo, de que lo pone, es mucho mejor, ¿no? Desplegar un stent y estar seguro de que, o casi seguro de que no se va a mover, que no poner un stent, ¿no? Que si hay algún agujero, te lo tapa, pero si te has equivocado un poco, da con la medida que te pueda migrar al corazón, ¿no? Sí que probablemente es mejor uno ya cubierto, pero también se tiene que ver, ¿no? El tiempo que va a servir, ¿no? Y si lo vas a poner bien, sí, solo esto, ¿no? Creo que si bien es un poco lo que está escrito, tú lo que prefieres es que tenga mayor fuerza radial, como son los descubiertos, que se peguen bastante bien a las paredes, esto me plantea esa duda e intenté buscar case reports o sobre todo sobre la parte de las complicaciones de migración y no sé si no pude encontrar casos de migración en stents cubiertos. Esto puede ser porque en la mayoría de la práctica clínica se utilizan descubiertos, pero sí, esto es algo que en su momento me llamó la atención también. Porque claro, la teoría te dice que si si el balón, perdón, que si el stent descubierto es autoexpandible, es el que mejor se va a quedar en su lugar y esto, pero... Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Voy a dar paso a doctor Pineda para si quiere hacer algún comentario al respecto y para concluir la sesión. Gracias, Xavi, por tu moderación y gracias, Jaume, por tus comentarios, ¿no? Yo sencillamente felicitarlo. Haidt ha hecho una excelente revisión del síndrome de vena cava superior, desde el diagnóstico al tratamiento. Yo, como así cosas que hemos aprendido, remarcaría el hecho de que, aunque habitualmente la etiología es maligna, no debemos olvidar que hay casos de síndrome de vena cava superior de origen benigno y más con la utilización ahora más de catéteres venosos centrales, de cables de dispositivos intracardíacos, ¿no? Y en cuanto a la fisiología, lo que ha remarcado y lo ha hecho muy bien, ¿no? Que va a depender mucho del lugar donde esté la obstrucción y de la circulación colateral que se haya generado, ¿no? ¿Qué nos ha dicho respecto al diagnóstico? Fundamental el TAC y fundamental decir si hay trombo asociado no tumoral o si todo es trombo tumoral, porque lo que es importante en el tratamiento es ir de la vena cava superior que está respetada a donde está respetada y abrir y para poder que sea beneficioso el tratamiento, ¿no? Después ya Jaume también ha hecho énfasis, ¿no? De todo esta digásemos, bueno, discusión sobre si estén cubierto o no cubierto. Parece que el descubierto pues tiene más fuerza radial y hay menos riesgo de que se mueva, pero el cubierto pues te cubre un poco más el riesgo de complicación de perforación, que, como ha dicho Haidt, es uno de los principales, de las complicaciones más preocupantes, especialmente si es en la porción más distal dentro de la porción intrapericárdica, que puede desembocar, puede llevar a un tamponamiento, y como él ha dicho muy bien, ¿no? Hay que estar preparados si se produce esa complicación para drenar rápido el pericardio, ¿no? Porque si no, pues puede causar esto una disociación cardíaca y la muerte, ¿no? Y finalmente yo creo que ha sido muy útil también el algoritmo este, ¿no? En el que nos has hecho un resumen de que tenemos que plantearnos sobre todo poner este en cuadro la clínica severa, grado 3,
y cuando a pesar del tratamiento con radioterapia o quimioterapia, pues persiste el tratamiento, ahí persiste la sintomatología. ¿No te parece que es así, Jair? Yo es lo que he entendido. ¿Tienes algo más que añadir o algún comentario? No, bueno, hacer hincapié en la parte del algoritmo. Es que de momento de momento hay un punto, un terreno gris en el que la indicación del manejo endovascular de este no queda muy claro, y creo que orientar esto de una forma más esquematizada nos ayudaría a los profesionales a dar una respuesta más rápida ante esta situación. Correcto. Pues muy bien, pues gracias Jair, Xavier, a Jaume Sí. por la sesión. Yo creo que ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho todos y sin más, pues ya os invito a todos a la sesión del próximo lunes. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.